Saludo, un saludo muy especial. Mi nombre es Edier Adolfo Giraldo Jiménez, docente e investigador de la Corporación Universitaria Americana, y para el día de hoy, en el marco del Congreso Interdisciplinario que ya estamos acostumbrados a realizar en nuestra universidad, voy a compartirles una investigación que realicé con el compañero Andrés Felipe San Martín, también docente e investigador de nuestra universidad. Esa investigación está desarrollada alrededor de las teorías contemporáneas u odiernas de la argumentación jurídica que desarrolla Manuel Atienza en su libro Las razones del derecho. Más allá de las diferentes definiciones que se pueden dar acerca de lo que es el derecho y de las definiciones clásicas que en efecto se han dado y se han planteado, que el derecho es hecho, valor y norma, recogidas incluso por Miguel Real en la famosa triada hecho, valor y norma, que considera que derecho es tridimensional y que supera de alguna forma la discusión acerca de si la esencia del derecho son los valores, si la esencia del derecho es la norma, o si la esencia del derecho es la realidad dinámica y cambiante, los hechos que se ocurren en las diferentes comunidades sociales. Más allá de eso, Manuel Atienza de alguna forma se sale de esa discusión y simplemente define el derecho como argumentación. Manuel Atienza considera que el derecho es argumentación, pero la argumentación tiene una actividad lógica y filosófica previa que es la interpretación. Los abogados, los jueces, los fiscales y en general cualquier operador jurídico, incluyendo por supuesto los estudiantes de derecho, no solamente argumentan, sino que para argumentar primero tienen que hacer un ejercicio hermenéutico, es decir, interpretativo. ¿Y cuál es el objeto o los grandes objetos de interpretación en el derecho? En primer lugar, interpretamos los hechos, un nacimiento, la muerte, un accidente, un siniestro, un contrato, etcétera. En segundo lugar, interpretamos los medios de prueba, los documentos, los testimonios, los peritazgos, etcétera, que precisamente se presentan para verificar, constatar esos hechos. En tercer lugar, interpretamos las normas, ya sea reglas, ya sea principios. Es decir, el derecho es interpretación en un primer momento. Pero luego de esa interpretación, precisamente esas distintas interpretaciones que se hacen en el derecho, a partir de esas interpretaciones se construyen argumentos. Argumentos que se llevan en un debate jurídico, en un debate judicial, incluso en un escenario de litigio, de conflicto, de litis o de discusión, se llevan para salir avante precisamente en la discusión. Y aquí es donde Manuel Atienza desarrolla 5 principales teorías de la argumentación jurídica contemporáneas, odiernas o actuales. En primer lugar, esas teorías se dividen en 2. De un lado, hay 3 autores, 3 doctrinantes que Manuel Atienza trabaja y aborda en su libro Las razones del derecho. Theodor Fibe, Shane Perelman y Stephen Toulmin. Estos 3 autores tienen en común que se plantean la pregunta acerca de hasta qué grado hoy en día es pertinente o en qué medida hoy en día es pertinente en el derecho seguir aplicando como método hermenéutico, valga decir, interpretativo y argumentativo, la lógica silogística tradicional, clásica, aristotélica, o también conocida en el derecho como método subsuntivo. ¿Hasta qué punto hoy los jueces, o es pertinente hoy para los jueces, seguir aplicando ese método clásico de descubrir la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión? Que básicamente en eso consiste el método silogístico. La premisa menor son los hechos, la premisa mayor son las normas, y el juez básicamente relaciona esa premisa fáctica o menor con la norma para concluir, para inferir o deducir y llegar a una sentencia, un veredicto. Por ejemplo, Juan mata a Pedro, Lucas hurta a Rubiela. Eso pasa en la realidad,
en unas circunstancias de tiempo, modo y lugar específicas. La norma dice, el que matare a otro incurrirá en prisión. El que se apodere de un bien mueble ajeno incurrirá en prisión. El juez lo primero que hace es interpretar los hechos, calificar esos hechos, verificar la constatación, la realización de esos hechos a través de los medios de prueba, interpretando a su vez los medios de prueba, valga decir testimonios, documentos, peritagos, inspección judicial, etcétera, para luego subsumir esos hechos en la norma, que es la premisa mayor. La premisa mayor normativa no dice si Juan mata a Pedro irá a prisión, si Lucas se apodera del bien de Roberto irá a prisión. La norma dice el que se apodera de un bien mueble o el que mate, en general y abstracto. La premisa mayor es general y abstracto. Ahora bien, ese método silogístico o subsuntivo es el método interpretativo con el cual los jueces tradicionalmente habían solucionado y habían resuelto los conflictos que se presentaban en sus despachos. Ese era el método con el cual los jueces fallaban, o fallan todavía, está vigente. Lo que pasa es que Theodor Fibe, Chaim Perelman, Stephen Toulmin consideran que ese método ya hoy en día no es pertinente, que cuando a los jueces se les presenta un problema real, entonces los jueces no deben aplicar ese método, que cuando llega al despacho del juez un litigio, un conflicto de intereses donde A se enfrenta a B, demandante y demandado, fiscal y abogado defensor, el juez para resolver ese caso debe ir más allá del silogismo. Incluso consideran Perelman, Toulmin y Stephen Toulmin, Chaim Perelman y Theodor Fibe que el juez debe abandonar ese método clásico silogístico. Y entonces, ¿qué proponen? ¿Qué proponen? Bueno, dicen, ¿por qué debe, en primer lugar, por qué debe abandonarse ese método? Porque considera Toulmin, considera Fibe y considera Perelman que hoy en día los problemas jurídicos son de tal envergadura, de tal magnitud, que ese método silogístico, que es un método lógico de argumentación, de interpretación y de aplicación del derecho, ya se queda corto, ya está caduco, no responde a las necesidades reales del derecho actual. Y entonces, ¿qué proponen? Proponen otras teorías, otros métodos interpretativos y argumentativos, pero sobre todo argumentativos. En el caso de Fibe, entonces Fibe habla de la tópica. En el caso de Perelman, Perelman habla de la nueva retórica, ese es el método que propone. Y en el caso de Stephen Toulmin, entonces propone la lógica para el trabajo, una lógica aplicada, construir una lógica distinta, una lógica alternativa a la lógica tradicional silogística o método subsuntivo. ¿En qué consiste la tópica de Fibe? Brevemente, en que el juez, cuando va a resolver un problema, lo primero que tiene que hacer es identificar ese problema y los lugares comunes que representan ese problema. El derecho es esencialmente problemático para Fibe. Entonces el juez penal tiene lugares comunes que siempre aparecen y que el juez debe identificar y aplicarlos y resolverlos de acuerdo al caso particular y concreto. Ejemplo, el imputado, el sindicado o el acusado es culpable o inocente. ¿Cuáles son los lugares comunes? La inocencia, la culpabilidad. Ese es el problema que tiene que resolver el juez penal. En materia laboral, ¿cuál es el topoy o el lugar común, los lugares comunes que el juez penal tiene que resolver previas a la identificación del problema? ¿Despido fue con justa causa o el despido fue sin justa causa? ¿El contrato fue un contrato de trabajo o fue un contrato de prestación de servicio? Prestación de servicios profesionales. Si fue contrato de trabajo, pues hay lugar a la prestación, al pago de unas prestaciones sociales, etcétera. Si es un contrato de prestación de servicios, no hay lugar a ello. Esos son lugares comunes, ¿por qué? Porque en definitiva son problemas que en todos los casos el juez tiene que resolver, pero no aplicando una fórmula general y abstracta, aplicando las circunstancias, conociendo, interpretando las circunstancias particulares de tiempo, modo y lugar en las cuales se presenta el problema. Cada caso es particular, cada problema es cada problema, por parecido que sea otro, por semejante que sea otro. Por lo tanto, el juez tiene que identificar según Theodor Fibe, alemán, ese problema particular en cada caso concreto, identificando esos lugares comunes.
El juez civil tendrá que identificar y tendrá que resolver la aporía, porque Teodoro habla de aporías. La aporía que tiene que resolver el juez civil es, por ejemplo, si el contrato es válido o es nulo, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ese descubrimiento de problemas, el juez plantea la solución desde la argumentación particular aplicada a ese caso particular y concreto. Esa es la tópica de FIBE. Ahora, aparece entonces la nueva retórica de Perelman, que habla del auditorio universal, que busca que los jueces interpreten y construyan argumentos pensando en que esos argumentos tienen que tener tal calidad, tienen que tener tal peso, que puedan resistir la crítica, que cualquier ser dotado de razón pueda aceptarlos, pueda adherirse a esos argumentos. Y lo mismo aplica para los abogados y las abogadas. La argumentación para Perelman debe ser universal, debe ser racional y debe ser coherente. Y esos tres elementos, universalidad, racionalidad, coherencia, garantiza la eficacia de los argumentos. ¿Quién gana un proceso judicial? El que mejor argumente, el que construye unos argumentos de manera más coherente, argumentos universalmente válidos, etcétera, etcétera. Y para ello debe tener en cuenta que no se trata de convencer a este juez o a aquel juez, sin importar si el hombre es juez, si el juez, perdón, es hombre o si el juez es mujer, si la juez es mujer, si el hombre es pobre o el juez es rico, etcétera, etcétera, si el juez es creyente o el juez es ateo. Independientemente de las circunstancias del juez, los argumentos tienen que ser tan consistentes, tan consecuencialistas, tan universales, que cualquier juez, es decir, el auditorio universal representado en ese juez, que es una persona dotada de razón, pueda tener validez y pueda acoger esos argumentos. Yo no argumento para el juez X, para el juez Y, sino para cualquier juez. Ahora, en el caso de Stephen Toulmin, la teoría de la lógica informal lo que dice es que los argumentos no deben construirse desde una abstracción, sino que los argumentos deben tener en cuenta el contenido de los argumentos, el contenido con que se construyen los argumentos. Y ese contenido de los argumentos, pues es precisamente los principios y los valores materiales que afloran en el derecho y que se convierten en la materia prima de la argumentación. Eso por el lado de los tres primeros doctrinantes teóricos de la argumentación jurídica contemporánea, odierna o actual. Pero también existen, por otro lado, lo que se conoce como la teoría integradora de la argumentación jurídica, propuesta por Neil McCormick y Robert Alexy. En el caso de Neil McCormick y Robert Alexy, cuyos tratados de argumentación jurídica se escriben en la década de los 80, en el caso de los tres anteriores fueron escritos por ahí en la década de los 50, Neil McCormick y Robert Alexy hacen una distinción. Ellos dicen, hay casos fáciles y hay casos difíciles. En los casos fáciles, señor juez, no se enrede, no se complique. Aplique, siga aplicando el silogismo judicial. Identifique la premisa menor, verifique, constate la realización de los hechos a través de los medios de prueba, subsuma esos hechos en la premisa mayor, que es la premisa normativa, y falle, concluya. Infiera y deduzca la solución y el veredicto. Pero ellos reconocen también que en la complejidad actual del ordenamiento jurídico no todos los casos son fáciles, hay casos difíciles. ¿Y por qué un caso puede ser difícil? Un caso puede ser difícil porque tiene problemas con la premisa menor o premisa fáctica o con la premisa mayor. Problemas con la premisa menor porque no hay pruebas o porque las pruebas son insuficientes o porque las pruebas son manipuladas. Problemas que tienen que ver con la premisa mayor porque hay una norma, pero esa norma admite varias interpretaciones, hay vaguedad en la norma, o hay varias normas antinomias, o no hay norma, una laguna, un vacío normativo. Entonces, ¿cómo resuelve el juez un caso difícil? En el caso de Neil McCormick, habla del contexto de justificación y el contexto de descubrimiento. El contexto de descubrimiento es la manera como el juez descubre la decisión, que incluso puede ser subjetiva, caprichosa, personal, de acuerdo a prejuicios económicos, sociales, culturales, religiosos, de género. Pero ese juez que descubrió su decisión caprichosamente tiene que argumentarla. Y la argumentación no puede ser caprichosa. La argumentación tiene que ser objetiva o más o menos objetiva porque depende de los medios de prueba. Depende de los medios de prueba y depende de los argumentos que el ordenamiento jurídico le provee al juez para tomar esa decisión. Entonces, lo que termina salvando el derecho de irracionalidad, según Neil McCormick, es precisamente el contexto de justificación, no el contexto de descubrimiento. Ejemplo. Si una juez mujer
a un juzgado penal, llega cuya titular es una juez mujer, llega un caso de violación, acceso carnal violento de una menor de 16 años, y la juez tiene una hija precisamente en esa edad, la juez seguramente va a descubrir la decisión caprichosamente, subjetivamente, por su condición familiar, va a sentir una conmiseración de género y seguramente de entrada va a pensar que el imputado, el sindicado o el acusado es culpable. Pero si a pesar de esa creencia subjetiva de la señora juez, no hay pruebas contundentes, la fiscalía no presenta pruebas contundentes de que el imputado, el sindicado o el acusado sea culpable, muy a pesar de la señora juez, a pesar de que subjetivamente cree que el imputado en efecto cometió el delito, lo va a tener que absolver. Y lo va a tener que absolver porque no va a encontrar argumentos objetivos para proferir una condena, una sentencia condenatoria. Ese es el contexto de justificación según Neil McCormick, que salva de irracionalidad las decisiones judiciales. Ahora bien, en el caso de Robert Alexy, pues conocemos ya la teoría de los Robert Alexy, bebe de discurso de Habermas, la democracia deliberativa, habla de las reglas del discurso, pero también habla de la teoría de la ponderación. Hoy en día el derecho no está compuesto solamente de reglas, sino de principios. Y cuando el juez se enfrenta a resolver conflictos que tienen que ver con principios, pues entonces el juez debe ponderar, poner en la balanza esos principios, buscar. ¿Y los principios qué son? Los principios son valores materializados en derechos, valores materializados en derechos. Por lo tanto, ya hoy en día en la argumentación no se trata de aplicar solo la justicia silogística, o perdón, el silogismo judicial, la lógica subsuntiva, sino el método subsuntivo aristotélico, sino que debe ir más allá, buscar argumentos materiales. El juez hoy debe buscar argumentos materiales de tipo principialístico, de tipo valores, de tipos derechos, que materializan principios económicos, sociales, culturales, religiosos, etcétera. Dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad, igualdad, etcétera. En conclusión, entonces hoy Manuel Atienza, en su libro Las razones del derecho, desarrolla 5 teorías de la argumentación jurídica. Las 3 primeras que expusimos consideran que hoy no es pertinente la aplicación de la lógica tradicional, del silogismo tradicional en el derecho como método de resolución de conflictos, interpretación de argumentación y aplicación del derecho, y Neil McCormick y Robert Alexy consideran que todavía sigue pertinente la aplicación de la lógica tradicional, silogística clásica, método subsuntivo, pero solamente en los casos fáciles, en los casos difíciles, no. Muchas gracias.